Nacional de los Estados Unidos. Allá se encuentra mi compañero, reportero, corresponsal, periodista de larga trayectoria, Armando Guzmán. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas noches para ti. Y bueno, Pepe, buenas noches. Me da mucho gusto estar contigo, como siempre. Te voy a decir, lo que está diciendo el presidente es importante en términos a lo que su agenda tiene. Y esa agenda, no hay que olvidarnos, es sacar a las armadoras de nuestro país, sacarlas totalmente y traerlas a los Estados Unidos. Tanto es así que no solamente no va a taxar dos veces a los automóviles que tengan partes hechas en Norteamérica, y cuando hablamos de Norteamérica, hablamos de Canadá, de Estados Unidos y de México. Cuando haya automóviles con el suficiente número de partes armadas y de origen en esos tres países, pues no van a pagar el impuesto. Tampoco van a pagar el sobreexceso, que sería el del aluminio y el acero, como tú acabas de informar. Ahora, la cuestión es esta. La cuestión es que Stellantis, General Motors y Ford, los tres le están aplaudiendo y le están diciendo que hace un gran trabajo y que con todo esto ellos están seguros que más adelante van a ir haciendo más y más de los automóviles dentro de los Estados Unidos. Nos quedan 3 años todavía, 3 años y medio con Donald Trump. Y Donald Trump puede hacer mucho daño durante ese tiempo. Lo que él quiere hacer es, como te digo, sacarnos y quitarnos esa industria de automotriz de nuestro país y traérsela para acá. ¿Qué va a pasar con los 2 millones de mexicanos que están empleados por esta industria? Bueno, eso nadie lo sabe. ¿Qué va a pasar la semana próxima, por ejemplo, cuando empiecen a hacerse los impuestos y a hacerse efectivos los impuestos en las autopartes que se hacen en México y en Canadá? ¿Cómo va a afectar todo esto? Eso no nos lo dice Donald Trump. Y como tú dices, él es muy bueno para irse a Michigan a hacer un discurso de campaña y echarle la culpa a alguien más, como si durante los pasados 4 meses él no hubiera estado a cargo del gobierno de los Estados Unidos. Él ha sido el que está ahí. Entonces, es cierto que hay algún tipo de avances. Ayer te decía, por ejemplo, lo de la gasolina, y un montón de gente de California se puso muy enojada a reclamarme que la gasolina no había bajado. Es cierto, la gasolina en California no ha bajado por los impuestos locales que tiene California y por los impuestos locales que le ponen para purificar el aire. Entonces, este es un asunto de ellos, no es un asunto del gobierno federal. En cuanto a la gasolina, las cosas han bajado. En cuanto a la inmigración ilegal, también han bajado. Pero Trump dice que es por él. No, lo que pasa es que México lo ha ayudado a detener todo esto y le ha hecho el favor, a cambio de que no nos vaya a hacer daño en esa industria automotriz y no nos vaya a poner más impuestos y más aranceles en todo lo que vendemos en México, en Estados Unidos. Ahora, todo esto va a tener una consecuencia adicional. Trump dice que, y se lo dijo a las tres armadoras, que entre más vayan haciendo de los automóviles dentro de Estados Unidos, más él les va a regresar parte del impuesto. Les va a regresar el 15% del 25% que pagan y después el año siguiente el 10%. Pero considera una cosa, Pepe, estamos en mayo o casi en mayo. Y en mayo es cuando existen todas estas ferias de automóviles o de exhibiciones de automóviles nuevos en Estados Unidos. Es cuando las armadoras se ponen a exhibir sus automóviles en ciudades a través de todo el país. Y lo hacen porque en mayo empiezan a salir los modelos del año próximo. Entonces, la semana que entra estaremos viendo ya los modelos del 2026. Pero cuando tú escuchas lo que dice la gente que está asistiendo a estas ferias del automóvil, cuando tú escuchas lo que dicen los concesionarios, cuando tú escuchas lo que dicen los vendedores, todos ellos están extremadamente preocupados porque todo esto va a tener un impacto directo en los clientes, en los precios y en la forma en la que se van a vender estos automóviles. Entonces, en teoría, funciona muy bonito para Donald Trump el hecho de que todo esto vaya a terminar con que las armadoras levanten sus plantas y, como si fueran las carpas de un circo, se las lleven al otro pueblo. Cuando tú estás viendo lo que estamos viendo en este momento en la televisión, en esas armadoras, imagínate lo que se necesita para transformar todo esto y para llevárselos de ahí a México. Las armadoras tienen que determinar primero si hacer toda esta operación va a ser más conveniente financieramente para ellas
que pagar el 25%. ¿Y cómo se va a pagar el 25%? Los vendedores de automóviles y las distribuidoras están pensando que los trucos van a estar en el tipo de financiamiento que se le dé a los clientes, al menos en el caso de los Estados Unidos. Pero eso es lo que está pasando en este momento y como te digo, vamos a ver qué es lo que ocurre la semana que entra con las autopartes, pero en cuanto a los automóviles y en cuanto a las fábricas, a las factorías en sí, no es nada buena noticia para nosotros que nos estén diciendo que nos van a quitar eso que él dice que México se robó. Él sigue acusando a México de haberse robado el 39% de la industria automotriz. Ojalá y eso fuera cierto. No es cierto, pero lo que va a ocurrir después es para lo que todos debemos irnos preparando en caso de que en realidad estas empresas empiecen a determinar que es más conveniente para ellas regresarse y fabricar esos automóviles en Estados Unidos. Un punto más. Todas estas factorías se salieron de Michigan, no porque no les gustara el hielo y los inviernos largos de Michigan, se salieron de ahí porque los sindicatos de trabajadores automovilistas no pudieron ya reducir el alto costo que representaba no solamente los altos salarios, sino muchos de los retiros, de las jubilaciones, de los cuidados médicos, de los cuidados por accidentes, etcétera. Todo esto hacía extremadamente caros los automóviles y eso fue porque las armadoras empezaron a buscar mercados e industrias y lugares alternos y por eso es que se fueron a México. Pepe. Sí, queda muy claro, estamos enterados, está ciertamente muy elaborado todo este argumento, pero por ahí va el camino. Por lo pronto la noticia que ha dado Trump de no gravar las autopartes fabricadas en México y Canadá eliminarían un 25% de arancel sumado al 25% ya impuesto justamente al armado y fabricado de vehículos procedentes de México y Canadá. Es decir, van a quedar los autos con un 25% de arancel, sí, por el tema del acero, del aluminio, etcétera, pero ya no van a quedar grabados con otro 25 extra que tiene que ver justamente con lo que hoy dijo el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se está ajustando a la normatividad del tratado comercial. Bueno, son 100 días de Donald Trump. Él presume que se ha reducido la migración ilegal en un 99%. Asegura el presidente de Estados Unidos que en este momento no hay rincón de su país donde no se perciba justamente su llegada, su mandato, su ejercicio en contra de lo que fue el pasado encabezado por Sleepy Joe, es decir, por el dormilón de Joe Biden, como siempre lo ha dicho. Pero te Concluimos voy a decir una entonces. cosa. Sí. Pero perdona que te interrumpa. No quería interrumpirte. Lo que pasa es que hay una cosa muy importante. Él se fue a Michigan. Si tú te acuerdas, Pepe, Michigan fue el último lugar en el que él hizo campaña antes de la elección. El día de la elección él estaba en Michigan, no estaba en otro lado. Y lo que estaba haciendo era acusando a México de haberse robado la industria automotriz y prometerle a la gente de Michigan que otra vez van a tener a los automóviles y la industria va a regresar como regresaba antes. Donald Trump nunca les ha dicho que la mayoría de los armadores hoy hacen este tipo de automóviles en Estados Unidos con robots. Ya no contratan a la gente en la misma forma. Otra cosa, el precio promedio de un automóvil en Estados Unidos, y es promedio, hay muchos muy caros y hay muchos más baratos, es de $47,200. A esos 47,200 no les puedes aumentar el 25% porque se salen totalmente del mercado. Y hay que acordarnos que dentro de Estados Unidos hay vehículos japoneses, coreanos, alemanes que están siendo armados ya. Y la gente en Estados Unidos se ha estado aguantando y hay algo que ha estado ocurriendo que yo no había visto en mucho tiempo. Mucha de la gente en Estados Unidos, Pepe, se está aguantando 10 y 12 años con el mismo automóvil, que es algo completamente inusual para este país, en el que la gente generalmente pasaba 2 o 3 años con un automóvil y lo cambiaba por otro. Entonces, la cuestión de los costos es importante. Tú mismo lo has señalado muchísimas veces. Lo que va a costar producir más en Estados Unidos va a hacer pensar a mucha gente en las alternativas que están tomando. Y mientras, Donald Trump va a seguir con estas campañas en las que él sigue diciendo que es el más popular, que ya los precios están muy bien, que la economía está bullante, que la gente está feliz con él.
y las encuestas muestran todo lo contrario. Gracias, Armando. Gracias por el comentario. Buenas noches en Washington. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sin duda acapara la atención toda la información que proviene del presidente Donald Trump. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.